No grites, Pilar. Nadie te va a escuchar. He esperado años. En conclusión, Valle Salvaje ha alcanzado un punto de inflexión irreversible que cambiará para siempre el destino de sus habitantes. La caída de Victoria Salcedo no solo representa el fin de un régimen de terror y manipulación, sino que también expone la profunda podredumbre moral que ha corroído los cimientos de la familia Gálvez de Aguirre desde hace muchos años. La revelación de Mercedes ha actuado como una purga necesaria, aunque dolorosa, sacando a la luz crímenes que muchos preferían ignorar por conveniencia o miedo. Sin embargo, la justicia tiene un precio elevado y la Casa Grande se encuentra ahora sumida en un caos que amenaza con destruirla por completo. El duque José Luis, enfrentado a su propia complicidad y a la traición de sus hijos, personifica la derrota de un linaje que puso el poder por encima de la humanidad. Por otro lado, la situación de Alejo y Luisa sigue pendiendo de un hilo, recordándonos que en este valle maldito incluso los actos del amor más puros pueden verse empañados por pactos oscuros. Mientras Mercedes y Dámaso emergen como los nuevos arquitectos del poder, la presencia de testigos silenciosos sugiere que la guerra por el control del territorio está lejos de terminar. El veneno de Victoria ha dejado cicatrices profundas en cada relación, cada alianza y cada promesa hecha. ¿Sobrevivirá la familia Gálvez de Aguirre a esta tormenta? ¿O es este el principio del fin de la Casa Grande? Los espectadores quedan ahora con la incertidumbre de si la verdad traerá la paz anhelada o si simplemente dará paso a una nueva forma de tragedia. Valle Salvaje nos ha demostrado una vez más que, en su búsqueda de justicia, nadie sale ileso y cada secreto importa. La paz aparente de Valle Salvaje se está desmoronando, dando paso a una tormenta de verdades que han permanecido enterradas por demasiado tiempo. Mercedes de la Vega, una mujer que ha sabido observar desde la periferia del poder, finalmente ha decidido que el silencio es un lujo que ya no puede permitirse. Hoy es el día en que Mercedes abre la boca y con sus palabras el imperio de sombras de Victoria Salcedo comenzará a desplomarse definitivamente. Es casi increíble pensar que, tras tantos capítulos cargados de secretos asfixiantes, mentiras meticulosamente tejidas y conspiraciones que solo se susurraban en los rincones más oscuros de la Casa Grande, la verdad más tenebrosa de todo el valle esté a punto de ser expuesta ante la mirada pública. El misterio que ha rodeado la muerte de Pilar Gálvez de Aguirre, la primera esposa del duque, ha sido el eje sobre el cual ha girado la tragedia de esta familia. Y ahora, la asesina será finalmente desenmascarada frente a todos los que ha engañado. El catalizador de esta transformación radical no fue un gran evento público, sino algo mucho más sutil y misterioso, una simple nota anónima. Este mensaje críptico llegó a manos de Mercedes, llevándola a una citación secreta que despertó en ella una mezcla de temor y esperanza contenida. Mercedes se encontró en una encrucijada emocional, cuestionándose profundamente quién podría haber enviado tal misiva y qué información crucial contenía realmente. Se trataba de una trampa mortal diseñada por sus enemigos para eliminarla de la ecuación antes de que pudiera actuar, o era la oportunidad de oro que había estado esperando durante tanto tiempo para hacer justicia por su difunta hermana. Lo que Mercedes tiene entre manos no es solo un secreto familiar, es una bomba de tiempo que amenaza con redefinir el poder en el valle. Se advierte que el impacto de esta revelación será sísmico. Cuando el duque José Luis descubra finalmente el nombre de la verdadera asesina de su primera esposa, su mundo se vendrá abajo y su cordura se verá seriamente comprometida. Estamos hablando de una verdad tan devastadora que puede enloquecerlo. La magnitud de este suceso es tal que promete destruir matrimonios, arrebatar títulos nobiliarios y desvanecer herencias completas que parecían seguras hasta ahora. Estamos presenciando, sin duda alguna, el fin de una era en Valle Salvaje y la caída definitiva de Victoria Salcedo, una mujer que durante 3 temporadas enteras ha reinado a través de la manipulación, el veneno
y la traición. Victoria ha sido el motor de la desgracia ajena, eliminando sistemáticamente a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino al poder absoluto. Pero incluso la estratega más brillante comete errores fatales. Mercedes es consciente de que el contexto actual es fundamental para comprender la magnitud de lo que está por suceder, pues cada personaje se encuentra en un punto de quiebre emocional y social. Mientras ella prepara su ataque final, la atmósfera en el valle se vuelve irrespirable, cargada de una expectación que solo puede terminar en una explosión de justicia o en una tragedia de proporciones épicas. El juego de poder ha cambiado irrevocablemente, y las piezas que antes se movían según la voluntad caprichosa de Victoria, ahora comienzan a girar en torno a la determinación de Mercedes por revelar la verdad sin importar las consecuencias destructivas que esto pueda acarrear para el linaje de los Gálvez de Aguirre. Alejo Gálvez de Aguirre está sumergido en un auténtico calvario emocional que amenaza con consumirlo por completo. Se trata de un hombre que, llevado por un amor ciego y devoto, lo sacrificó absolutamente todo. Renunció a los lazos de su familia, a su legítima herencia y a su posición social privilegiada solo para poder estar al lado de Luisa. Sin embargo, el destino ha sido cruel y ahora se encuentra atrapado en una de las situaciones más desgarradoras que se puedan imaginar. Para salvar la vida de la mujer que ama, Alejo se ha visto obligado a aceptar lo que solo puede describirse como un pacto fáustico con su propio padre, el duque José Luis. El acuerdo es tan pragmático como despiadado. El duque utilizará todas sus poderosas influencias para librar a Luisa de la pena de muerte que pesa sobre ella por el cargo de sacrilegio. Pero la libertad tiene un precio amargo y definitivo, pues a cambio de su vida, ella deberá ser desterrada de Valle Salvaje para siempre. Este destierro implica una soledad absoluta para Luisa, quien se verá obligada a partir sin Alejo, sin Evaristo y sin el apoyo de nadie que conozca. El dolor que Alejo experimenta en este momento es casi indescriptible, una carga que debe llevar en el más profundo de los silencios, mientras intenta asimilar la magnitud de su pérdida. Se ve forzado a representar un papel macabro, fingiendo una normalidad absoluta mientras siente que su corazón se hace pedazos en cada latido. Resulta especialmente tortuoso para él tener que observar cómo Luisa se recupera lentamente de sus padecimientos tras su estancia en la cárcel y presenciar su genuina alegría al verse finalmente liberada. Durante todo este tiempo, Alejo carga con el conocimiento secreto de que esa felicidad es puramente temporal. Sabe que, en cualquier momento, tendrá que enfrentarla con la realidad de que su libertad exige que se marche. Y, lo que es aún más devastador para ambos, que él no podrá acompañarla en su exilio. Mientras tanto, en la casa pequeña, la atmósfera se ha vuelto densa debido a las crecientes sospechas. Mercedes y la propia Luisa han empezado a notar que algo extraño ocurre en el comportamiento de Alejo, quien parece haber perdido su antigua transparencia. Él intenta por todos los medios retrasar el momento en que Luisa regrese definitivamente a casa, poniendo excusas constantes y mostrándose evasivo ante cualquier plan de futuro compartido. Este cambio radical no ha pasado desapercibido para Mercedes, quien se pregunta con el ceño fruncido por qué Alejo parece rechazar que Luisa se instale de nuevo y se integre por completo a la vida doméstica. ¿Qué está ocultando? Es la pregunta que martillea en la mente de Mercedes. Esta duda no es baladí, pues se convertirá en el catalizador fundamental de muchas de las acciones y decisiones que veremos desarrollarse en Valle Salvaje en los próximos días. La tensión entre el amor y el deber coloca a Alejo en una posición de extrema vulnerabilidad. Cada vez que mira a Luisa, ve el rostro de una mujer que cree haber recuperado su futuro, sin sospechar que el precio de su supervivencia es la separación eterna del hombre que lo sacrificó todo por ella. La frialdad de José Luis al proponer este pacto demuestra una vez más su capacidad para manipular los sentimientos más nobles de sus hijos en beneficio de su control sobre el valle. Alejo, atrapado entre la espada y la pared, vive cada segundo con una intensidad desesperada, tratando de atesorar la presencia de Luisa mientras el tiempo del destierro se agota inexorablemente. Este drama personal
es solo una pieza más del complejo rompecabezas de traiciones que define la vida en esta familia, donde cada acto de salvación parece llevar aparejado un castigo cruel y oculto. Victoria Salcedo, siempre calculadora y letal, se encuentra jugando su propia partida de ajedrez mientras se siente acorralada por el inesperado regreso de Dámaso. Este retorno no solo representa una amenaza personal, sino que invalida legalmente su matrimonio con José Luis, sumiéndola en el peligro inminente de que su bigamia se haga pública y pierda su posición de poder. Desesperada por mantener el control, ha encontrado en Irene Gálvez de Aguirre un peón inesperado. Con esa sonrisa viperina que también conocemos, Victoria incita a Irene a perseguir a Leonardo de Guzmán hasta Burgos, bajo el pretexto de que una mujer enamorada debe luchar por su hombre. Sin embargo, sus intenciones son puramente egoístas. Lo que realmente busca es alejar a Irene de Valle Salvaje para tener menos testigos y ojos vigilantes que puedan interferir en sus oscuros planes. Irene, con el corazón destrozado tras descubrir el beso entre Leonardo y Bárbara, y sabiendo que su supuesta boda nunca ocurrió, es fácil de manipular y decide partir. Antes de irse, lleva consigo una misteriosa carta escrita por Bárbara Salcedo, un detalle que podría tener consecuencias devastadoras en el futuro. En otro rincón de Valle Salvaje, la esperanza de un nuevo comienzo intenta florecer entre Matilde y Atanasio. Atanasio, el falso galeno que oculta ser en realidad el hijo ilegítimo de Antonio Gálvez de Aguirre, ha encontrado en Matilde su única razón para no consumar una venganza violenta contra la familia. Por su parte, Matilde, la viuda de Gaspar, ve en él la posibilidad de escapar finalmente de la toxicidad que impregna el valle. Juntos planearon una boda secreta en la ermita, contando con Bárbara y Martín como sus únicos testigos de confianza. Todo parecía estar listo para que estos dos amantes unieran sus vidas y escaparan de la pesadilla que los rodea. No obstante, el sueño se desvanece cuando el cura encargado de la ceremonia nunca llega. Mientras los minutos pasan y la tensión crece, Atanasio, conocedor de cómo funcionan las intrigas en este maldito lugar, siente un escalofrío al comprender que algo ha salido terriblemente mal. La tragedia de Matilde y Atanasio es un recordatorio brutal de que en Valle Salvaje la felicidad es siempre efímera. Ante el fracaso de la boda, Bárbara intenta mantener la determinación de volver a intentarlo, pero Martín, el hermano de Matilde, permanece en un silencio que resulta inquietante. Cuando Matilde lo confronta preguntándole directamente si él sabía que el cura no vendría, la duda queda sembrada en el aire. Martín retrocede con voz temblorosa, negando cualquier implicación, pero Atanasio reconoce las señales de que algo no cuadra en su comportamiento. Mientras tanto, Victoria Salcedo sonríe con la frialdad de un depredador que ha atrapado a su presa. Ella ordenó a Francisco vigilar a Atanasio, y aunque dividido por su conciencia, él cumplió, asegurando que la boda secreta nunca tuviera oportunidad de celebrarse. Mientras Luisa abraza al pequeño Pedrito, el verdadero dueño de todo el legado de los Gálvez de Aguirre, los villanos continúan tramando en las sombras de la Casa Grande. Mercedes de la Vega se encontraba sumida en un estado de pánico y vulnerabilidad constante debido a los misteriosos mensajes anónimos que aparecían en los lugares más inesperados. Estos papeles doblados, cargados de mensajes crípticos, habían logrado desestabilizar a la mujer que siempre fue considerada la estratega más brillante del valle. Incluso Dámaso, quien se había convertido en su aliado más cercano, notó de inmediato su nerviosismo y se ofreció a investigar la procedencia de aquellas notas que hacían palidecer a Mercedes cada vez que las leía. Sin embargo, la última misiva recibida cambió radicalmente el tono del juego. Ya no contenía advertencias abstractas, sino una citación formal en una vieja capilla abandonada situada en las afueras del valle. El mensaje era imperativo: ven sola. Lo más perturbador y a la vez esperanzador para ella fue la mención explícita de que el remitente poseía información fundamental sobre la muerte de Pilar Gálvez de Aguirre, la primera duquesa y amada hermana de Mercedes. Aunque Mercedes sospechaba desde hacía años que Victoria Salcedo había envenenado a Pilar para proteger sus conspiraciones,
Sabía perfectamente que en Valle Salvaje la verdad sin pruebas físicas no tenía ningún valor legal. Ante el inmenso riesgo de caminar directamente hacia una trampa mortal diseñada por Victoria, Mercedes debatió internamente si acudir al encuentro o ignorar la llamada por seguridad. Finalmente, decidió compartir la información con Dámaso, quien insistió en que no podía dejarla ir sin protección alguna. Acordaron que él la seguiría y permanecería escondido a una distancia prudencial, listo para intervenir si la situación se volvía peligrosa, pero permitiendo que Mercedes mantuviera el control de la reunión tal como exigía el mensaje. La noche de la cita, Mercedes entró en la capilla abandonada, un recinto donde el aire estaba cargado con el olor de la humedad, el abandono y el eco de secretos antiguos. Iluminada apenas por la luz vacilante de unas velas encendidas, Mercedes llamó a la figura misteriosa con una voz que reflejaba tanto su miedo como su determinación por obtener justicia. Tras un tenso momento de silencio que pareció eterno, una figura emergió lentamente de las sombras profundas del altar. Mercedes reconoció de inmediato a la persona, y el impacto de su identidad hizo que su corazón diera un vuelco de sorpresa absoluta. La figura admitió ser el autor de casi todos los anónimos previos, salvo el último, el cual fue enviado por alguien más interesado en que esta reunión se llevara a cabo para exponer la verdad. Con una gravedad que Mercedes nunca le había conocido, el interlocutor declaró poseer las evidencias necesarias para hundir a Victoria Salcedo. Explicó que ya no podía seguir guardando silencio ni ser cómplice de las atrocidades de Victoria, especialmente después de ver el sufrimiento infligido a la inocente Luisa. El arrepentimiento era palpable en su voz cuando confesó que, si bien no participó en el acto del asesinato, ayudó a encubrirlo durante años por una lealtad malentendida y un profundo temor a las represalias. La figura entregó a Mercedes un conjunto de documentos que incluían registros de la compra del veneno y cartas personales donde Victoria detallaba su plan para eliminar a Pilar a paso. Pero el hallazgo más devastador fue un pequeño frasco envuelto cuidadosamente en un pañuelo. Era el mismo recipiente que había contenido el veneno mortal que acabó con la vida de su hermana. Al observar los residuos que aún quedaban en el frasco, Mercedes sintió una mezcla de horror profundo y un triunfo amargo. Por fin tenía en sus manos la prueba irrefutable que Victoria creía haber destruido hacía mucho tiempo. Mientras guardaba las pruebas, Mercedes agradeció a la figura por su redención tardía, comprendiendo que este era el momento que cambiaría el destino de todos en la Casa Grande. Salió de la capilla con la convicción de que Victoria Salcedo pagaría pronto por cada crimen cometido impunemente, iniciando el camino hacia una justicia que parecía imposible. La reunión en la penumbra de la capilla abandonada no había terminado con la entrega de los documentos y el frasco de veneno. Justo cuando Mercedes de la Vega se disponía a marcharse, la figura misteriosa la detuvo con un susurro que heló su sangre. Aún quedaba una verdad más profunda y oscura que debía conocer, algo que no estaba registrado en ningún papel, algo que solo ese testigo sabía por haberlo presenciado desde las sombras de la Casa Grande. Mercedes, con los ojos brillando entre la anticipación y el temor, escuchó cómo la voz revelaba que Victoria Salcedo no había actuado sola la noche en que Pilar murió. Alguien dentro del hogar de los Gálvez de Aguirre le había proporcionado el acceso necesario, el momento perfecto y, lo más importante, la coartada ideal para cometer el crimen sin levantar sospechas inmediatas. La revelación fue un golpe demoledor. José Luis, el duque y esposo de la víctima, sabía lo que Victoria iba a hacer y no hizo nada para detenerla. Aunque no fue el autor intelectual directo, su complicidad fue absoluta al enviar a todos los criados leales a una misión especial esa misma noche, dejando a Pilar completamente vulnerable y sola. Incluso llegó al extremo de dejar la puerta abierta para que Victoria pudiera actuar con total impunidad. Mercedes sintió que sus piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en una columna de piedra de la capilla para procesar que el hombre al que había tenido algo parecido a la compasión durante años era, en realidad,
un monstruo que puso su ambición por encima de la vida de la madre de sus hijos. Según el testigo, Victoria le prometió a José Luis el poder, la riqueza y el control sobre la herencia de los Salcedo que tanto ansiaba. Ante esa oferta de gloria y fortuna, el duque decidió mirar hacia otro lado mientras su esposa era eliminada. Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Mercedes no eran de tristeza, sino de una rabia pura e incandescente. Se dio cuenta de que José Luis era quizás peor que Victoria. Mientras ella actuaba abiertamente en su maldad, él se escondía detrás de una máscara de respetabilidad y viudez desafortunada, permitiendo que otros hicieran el trabajo sucio por él. Al preguntar por qué esta información no figuraba en las pruebas físicas, el testigo fue honesto. No existía evidencia documental de la complicidad del duque, solo su palabra contra la de un hombre poderoso. En cualquier tribunal, la palabra de un duque siempre pesaría más que cualquier testimonio sin papeles. Aún así, Mercedes grabó cada detalle en su memoria, comprendiendo que esta información cambiaba el tablero de juego por completo. Ya no solo buscaba destruir a Victoria, sino que ahora tenía el arma moral necesaria para desmoronar a José Luis ante su propia familia, exponiendo la podredumbre de su alma. La figura advirtió a Mercedes sobre el peligro inminente. Una vez que Victoria descubriera que la verdad estaba en marcha, no dudaría en atacar ferozmente. Mercedes, con una determinación renovada, prometió que Victoria y José Luis pagarían por cada lágrima de Pilara y por cada crimen cometido. Al salir de la capilla, se encontró con Dámaso, quien esperaba ansioso en la oscuridad. Al mostrarle las pruebas, el triunfo se reflejó en sus rostros. Tenían todo lo necesario para iniciar el asalto final contra la asesina. Sin embargo, Mercedes guardaba para sí el secreto de la traición del duque, una carta que planeaba jugar en el momento de mayor impacto emocional. La guerra por Valle Salvaje estaba a punto de entrar en su fase más destructiva, y Mercedes ya no era solo una observadora, sino la ejecutora de una justicia largamente postergada. La atmósfera en el gran salón de la Casa Grande se ha vuelto irrespirable, cargada de una electricidad estática que presagia el final definitivo de una era de engaños y sombras. Mercedes de la Vega, empoderada por la verdad que ahora posee de manera irrefutable, ha convocado esta reunión de urgencia, exigiendo la presencia de los pilares de la familia: José Luis, Adriana, Rafael y, por supuesto, la propia Victoria Salcedo. El duque, ajeno a la magnitud de la tormenta que está a punto de estallar sobre su linaje, muestra su habitual irritación ante lo que considera una impertinencia intolerable de Mercedes al convocar reuniones en su propio hogar, como si ella tuviera algún tipo de autoridad real. Mercedes, sin embargo, ignora los gestos de impaciencia del patriarca y comienza su discurso con una voz clara y fuerte, admitiendo que ha guardado un silencio asfixiante durante años sobre una tragedia que le ha robado el sueño cada noche de su vida. Confiesa ante los presentes que su largo mutismo nació del miedo paralizante y de la falta de pruebas físicas, pero que ya no puede permitir que la mentira siga reinando en los pasillos de Valle Salvaje. Dirigiéndose directamente a José Luis con una mirada cargada de reproche, Mercedes menciona el nombre de su hermana, Pilara Gálvez de Aguirre, recordándole a todos que ella fue la primera esposa del duque y la madre biológica de sus hijos. Un silencio sepulcral cae sobre la estancia cuando Mercedes declara solemnemente que Pilara no falleció por causas naturales, como la familia y el valle aceptaron ciegamente en su momento. Mi hermana fue asesinada, sentencia con una frialdad que corta el aire, asegurando que alguien dentro de esa misma habitación envenenó a la duquesa con el único fin de arrebatarle su posición y su vida. Victoria Salcedo, viendo cómo el suelo bajo sus pies comienza a resquebrajarse, se levanta de su silla intentando proyectar una máscara de indignación herida y tacha la acusación de absurda, alegando que Mercedes solo actúa movida por el odio visceral que le profesa desde hace décadas. Sin embargo, la seguridad de Victoria se desvanece en el instante en que Mercedes presenta las cartas que detallan el siniestro plan para asesinar a la duquesa,
documentos que la acusada creía destruidos para siempre. Mercedes revela que posee misivas escritas por el puño y letra de Victoria, donde se describe minuciosamente cómo se desharía de Pilara, lo que provoca que la asesina se quede helada ante la evidencia. La crudeza del relato continúa al exponer cómo Victoria compró el veneno utilizando una identidad falsa en una botica lejana y cómo administró la sustancia letal en el té de su hermana la noche de su fallecimiento. La imagen de Victoria observando fríamente cómo Pilara se retorcía de dolor mientras simulaba pedir una ayuda que nunca llegaría horroriza profundamente a los presentes. José Luis, sacudido hasta la médula por el horror, exige pruebas físicas ante la magnitud de la atrocidad y Mercedes le entrega el pequeño frasco de veneno recuperado, explicando que los residuos que aún contiene son la prueba definitiva que vincula a Victoria con el crimen. El duque toma los documentos con manos temblorosas y comienza a leer, transformándose su rostro de la incredulidad a una furia ciega al comprender que ha vivido con un monstruo en su propia cama. En un estallido de odio puro, confronta a Victoria exigiéndole que lo mire a los ojos y confiese su crimen, pero el elocuente silencio de ella confirma su total culpabilidad frente a Rafael y Adriana, quienes ven cómo su mundo se desmorona irremediablemente. La confrontación en el gran salón alcanza un punto de no retorno cuando José Luis, fuera de sí, arremete contra Victoria como un animal herido por la traición. «Tú mataste a Pilara», ruge el duque con una voz que hace temblar las paredes de la casa grande y resuena en cada rincón del valle. «Me robaste a mi esposa y dejaste a mis hijos sin madre». Victoria, perdiendo por fin su legendaria compostura y viendo que sus manipulaciones ya no tienen efecto, responde con lágrimas de rabia y desesperación, gritando que Pilara descubrió demasiado y que iba a arruinar todos los planes por los que José Luis había trabajado con tanta ambición. En su defensa desesperada, Victoria afirma que Pilara era estúpida y demasiado noble, incapaz de entender los sacrificios necesarios para salvar la fortuna y el prestigio de la familia Gálvez de Aguirre. José Luis la sacude violentamente, llamándola asesina y mentirosa, hasta que Rafael tiene que intervenir para separarlos físicamente y evitar que el duque cometa una locura mayor en su propia casa. El duque, completamente derrotado por la magnitud de la verdad, se deja caer en una silla cubriéndose el rostro, viendo cómo su nombre y legado se arruinan irremediablemente frente a sus propios ojos. Adriana, sin embargo, no muestra un ápice de compasión hacia su padre en este momento de debilidad. Le recrimina con dureza que él mismo arruinó su legado cuando conspiró para matar a un niño inocente y cuando sacrificó a su propia familia en el altar de su orgullo desmedido. Pero Victoria, en un último acto de maldad pura, antes de ser arrastrada hacia su caída, decide que si ella va al abismo, se llevará a todos los presentes consigo. Con una sonrisa histérica y aterradora, lanza la acusación que termina de destruir los restos de armonía familiar. Revela que el bebé que Adriana espera no es de Julio, sino de Rafael. El silencio que sigue a esta impactante confesión es ensordecedor y gélido. José Luis mira a Adriana y a Rafael, encontrando en sus rostros la culpa evidente que confirma la mentira mantenida durante meses. La furia del duque vuelve a estallar con una violencia inusitada, esta vez dirigida contra su propia descendencia. «Fuera de mi vista», ruge mientras lanza un jarrón contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Declara con amargura que toda su familia está podrida y los expulsa a todos del gran salón, incapaz de soportar su presencia. Mercedes es la última en salir de la estancia, dejando a José Luis solo en medio de los fragmentos de cristal y de su vida destrozada. En la soledad absoluta del salón, bajo la mirada acusadora de los retratos de sus antepasados, el duque se enfrenta finalmente a la realidad de su propia conciencia corrupta. Recuerda con dolor la noche de la muerte de Pilara y admite ante el vacío que él siempre supo, en el fondo de su alma, lo que Victoria planeaba hacer. Reconoce que prefirió no preguntar qué significaba enviar a los criados leales fuera de la casa esa noche, eligiendo la comodidad de su cama para que Victoria pudiera actuar sin interferencias. Con el peso de esta culpa insoportable,
cae de rodillas frente al retrato de su primera esposa, sollozando y pidiendo un perdón que llega demasiado tarde para reparar el daño. Soy un monstruo, se recrimina a sí mismo, admitiendo que su codicia fue el verdadero motor de la tragedia que hoy lo consume. Mientras tanto, en los exteriores de la casa, Victoria intenta huir desesperadamente entre las sombras, pero es interceptada por Dámaso, quien la sujeta con fuerza. Él le recuerda que es su esposa bígama y que no le debe ninguna misericordia, mientras la arrastra hacia el carruaje que espera afuera para que finalmente confiese sus crímenes ante la Santa Hermandad. Mercedes de la Vega observa la escena de la partida desde la distancia, sintiendo finalmente algo que se asemeja a la paz profunda. Mira hacia el cielo nocturno y susurra el nombre de Pilara, convencida de que su hermana finalmente tendrá justicia y podrá descansar tras años de ignominia. Afuera de la casa grande, Dámaso intercepta con firmeza a Victoria Salcedo, quien intenta huir desesperadamente. Dámaso la sujeta con fuerza, ignorando sus forcejeos, y le recuerda que no tiene ningún derecho a escapar, pues sigue siendo su esposa ante la ley, aunque se trate de una cónyuge bígama, asesina y conspiradora. Sin mostrar ni un ápice de misericordia hacia la mujer que lo abandonó y lo dio por muerto, mientras él se pudría en un calabozo, Dámaso la arrastra hacia el carruaje que aguarda en la penumbra. Ya ha enviado un mensaje al capitán de la Santa Hermandad, quien espera ansioso para escuchar una confesión que promete sacudir los cimientos sociales del valle. La caída de Victoria Salcedo marca el fin definitivo de una era de manipulación que se extendió por 3 temporadas, destruyendo a todo aquel que se interpusiera en su camino hacia el poder absoluto. Sin embargo, a pesar de que la villana principal camina hacia su destino en la cárcel, el veneno que esparció durante años ya ha contaminado irremediablemente cada relación y alianza dentro de la familia. Mientras ella es llevada hacia la justicia, los secretos que guardó ahora flotan en el aire, dejando a los Gálvez de Aguirre frente a una tormenta que apenas comienza. El legado de la Casa Grande se desmorona mientras José Luis permanece hundido en su propia desesperación, enfrentado a su complicidad y al conocimiento de la verdadera paternidad del bebé que espera Adriana. Todavía quedan preguntas vitales sin responder que mantienen en vilo el futuro de Valle Salvaje. Se cuestiona qué ocurrirá con Adriana y Rafael ahora que el duque conoce la verdad, o si José Luis, en su furia descontrolada, decidirá cancelar el pacto con Alejo para salvar a Luisa. Asimismo, el destino de Matilde y Atanasio sigue siendo incierto tras el sabotaje de su boda secreta. Se desconoce si podrán finalmente escapar de la toxicidad que impregna el Valle Maldito. Las próximas entregas prometen respuestas explosivas. Adriana y Rafael planean anunciar su compromiso a Luisa para brindarle algo de felicidad en medio de este caos generalizado. Alejo, por su parte, se verá obligado a implorar el perdón de su padre en un intento desesperado por revertir el pacto que lo separa de su amada. Mientras tanto, Mercedes y Dámaso comienzan a consolidar su influencia política y económica, tomando las riendas del poder mientras la estructura tradicional de la Casa Grande termina de colapsar. Pero una amenaza oculta persiste. Durante la revelación en el Gran Salón, alguien más estaba escuchando en secreto. Esta persona desconocida posee ahora información privilegiada y peligrosa que podría utilizar de maneras totalmente inesperadas para cambiar el curso de los acontecimientos. El capítulo concluye de manera devastadora con la certeza de que, aunque la asesina ha sido desenmascarada, la guerra por el control de Valle Salvaje no ha hecho más que entrar en una nueva y más violenta fase. Los espectadores se preguntan si el duque merece alguna simpatía